¿Qué tal? Un buen día para todos. Y ayer habíamos dejado al Señor en el monumento donde el altar había quedado desnudo, pero habíamos dicho cómo la iglesia preparaba un lugar especial para acoger al Señor y para honrarlo en su presencia real y acompañarlo en esta noche de tribunales y una noche tan especial de la oración en el huerto y que Jesús tanto quería para las almas que sensibilizan con Él, ¿no? Bueno, ahí habíamos dejado al Señor y hoy, en cambio, tenemos el Viernes Santo, que algunos manuales de liturgia lo llaman alitúrgico, a como negación de liturgia, ¿no? Es un día muy especial donde se respira en toda la liturgia de la Iglesia una, una sobriedad tal en la liturgia que se llega a llamar así, ¿no? Alitúrgico, sin liturgia casi, ¿no? No hay misa, no está la celebración de la misa, y incluso el breviario es muy, muy austero. Si uno mira el breviario tradicional anterior a la Reforma, incluso era más austero todavía, no había himnos, no había gloria, no había antífonas. Directamente se rezan los salmos y se termina con un Padre Nuestro y la oración final, sin todo ese conjunto de riquezas que suele tener el breviario. Y lo mismo, la celebración de la misa que no está, y esta celebración que hay en cambio, reemplazando a la misa, la liturgia de la pasión del Señor, también es una ceremonia sumamente austera y a la vez totalmente centrada en el sacrificio del Calvario. Justamente la misa que actualiza el sacrificio de la cruz, pero que trae a Cristo glorioso y resucitado sobre el altar, no es propia para este día, la Iglesia la suprime y solamente homenajea el Calvario y el sacrificio histórico del Señor. La celebración de esta tarde, entonces, que tiene lugar alrededor de las 3 de la tarde, los misales la recomiendan después de la hora de nona. La hora nona en latín, novena es las 3 de la tarde, porque empieza a contar desde las 6, las horas de luz, digamos, ¿no? La novena hora de luz, que son las 3 de la tarde, daba lugar, se comenzaba esta celebración. Entonces, la celebración de hoy está compuesta de 4 partes. Primero, unas lecturas, después unas oraciones, después la adoración de la cruz y después la Santa Comunión. Todos estos ritos que son solamente de este día muestran un poco a los fieles, por un lado, la grandeza de este día, que tiene toda una celebración propia distinta del resto del año, y por otro lado, al sentir la suspensión del sacrificio eucarístico diario que queda reemplazado por esta liturgia, también se presiente, se vive, se gusta esa autoridad y ese estado de la iglesia en luto, ¿no? Es la esposa junto al sepulcro esperando que el Señor resucite para volver a todo el esplendor propio de su liturgia. La liturgia es el cuerpo místico de Cristo, toda la iglesia, pero con Cristo a la cabeza ejerciendo su sacerdocio ante el Padre. Y hoy como que todo eso queda en silencio mientras esperamos que el Señor resucite. Por eso, al iniciarse la misa, el altar está desnudo. Pensemos que el altar en el culto católico tiene un lugar central. El altar forma una única pieza con el sagrario y es a donde se dirige la veneración del católico. Apenas entramos a una iglesia, lo primero que miramos junto con el Santísimo es el altar. El altar es la fuente de donde surge el Señor y que después termina en el sagrario, ¿no? Entonces el altar es signo de veneración. Durante la misa, al inicio nomás, el sacerdote lo besa muchas veces, representa a Cristo, representa la cruz, se lo adorna con velas, con manteles, con flores, es el centro del culto católico. Bueno, el altar hoy, cuando entramos a la iglesia, lo primero que golpea a la vista, los ojos instintivos del católico buscan el altar, es encontrarlo desnudo, el mármol o la madera pelada,
sin manteles, sin cruces, sin candelabros, sin flores. Y a ese golpe de vista se suma otra cosa. Normalmente los monumentos se hacen en algún rincón del templo o en un lugar aparte de la iglesia principal. Ya a partir de cierta hora, después del mediodía, tampoco ahí está el Señor, sino que el Señor no está. El Santísimo se reserva en algún lugar oculto a la vista de los fieles y solamente se va a traer para la comunión. Todo eso, digo, va envolviendo en esos sentimientos que la Iglesia pone hoy en los fieles. También el ambón, si habitualmente se lo cubre con un paño, con algo que lo destaca, está también pelado. Todo muestra la austeridad, la severidad de esta liturgia. Una iglesia, una liturgia desnuda, el día alitúrgico. Cuando empieza la celebración de la Pasión del Señor, entran los ministros, los diáconos, si es que los hay, y el sacerdote, en el rito tradicional con estola negra, en el rito reformado con colores rojos que expresan el carácter martirial de este día. Llegados al pie del altar, todos se arrodillan los ministros, salvo el sacerdote que se postra. La postración es un signo litúrgico de hacerse nada, de humildad, de humillación. ¿Qué encontramos en el suelo? El polvo, ¿no? Entonces, ponerse en el suelo es hacerse polvo, hacerse nada. También llama la atención ese inicio, ¿no? Entra el sacerdote en una procesión silenciosa, todos los ministros en silencio, todo el templo en silencio, y en vez de los saludos habituales, la señal de la cruz, el Dominus Vobiscum, el Señor esté con vosotros, no hay nada. Simplemente una postración silenciosa, y el sacerdote se pone de pie y sin decir nada, sin saludar a los fieles, sin mayores presentaciones, pasa directamente a una oración. Se hace una oración, todos nos sentamos y empiezan las lecturas bíblicas. Las lecturas obviamente van a estar tomadas de profetas que hablan de la pasión del Señor, que de algún modo anticipan, ilustran la pasión. Por ejemplo, el rito actual toma de Isaías, que es como le dicen el quinto evangelio, porque es impresionante con qué detalle narra los sucesos de la pasión de Cristo. Y después de las lecturas tiene lugar la lectura de la pasión de San Juan, que se reserva para este día. En los días anteriores, el Domingo de Ramos, hemos leído de algunos de los sinópticos la pasión. En cambio, hoy se reserva la lectura de San Juan. ¿Por qué la lectura de San Juan? Porque es el más profundo, el más teológico, el que más detalles presenta y tiene esta grandeza de ser de los evangelistas el único que narra en primera persona. Él vio los hechos. Por eso cuando narra que del costado sale sangre y agua, dice, el que vio atestigo y su testimonio es verdadero. Tiene un valor especial por todas estas notas. Entonces la pasión de San Juan queda reservada a la lectura para este día, el Viernes Santo. Ya desde tiempo de San Gregorio Magno se reserva la Pasión de San Juan, la lectura de la Pasión de San Juan para este día. O sea, es la práctica de la Iglesia de leer la Pasión de San Juan este día es milenaria. Después de la lectura de la Pasión y la homilía, tiene lugar lo que se llama la oración universal, la segunda parte de esta celebración. Cristo en la cruz es el mediador universal. La carta a los Hebreos dice que ¿qué hacía Cristo en la cruz? Ha ofrecido por todos los hombres a su Padre oraciones y súplicas mezcladas con lágrimas y acompañadas de un gran clamor. Eso es lo que hace Jesús en la cruz. Y eso es lo que hace la iglesia esposa de Cristo y poniendo los labios de Cristo, hace toda esta oración por toda la humanidad con oraciones y súplicas mezcladas con lágrimas y acompañadas de un gran clamor. En todo el mundo la iglesia va a clamar al Padre pidiendo una serie de cosas para todos los hombres, no va a quedar nadie excluido. Y esta práctica, esta oración del Viernes Santo, es de los primerísimos siglos de la iglesia, abarcando todas las necesidades del género humano. Así muestra la iglesia, ¿no? Que es madre de todos los hombres, que es esposa caritativa del Hijo de Dios, que se une a su clamor en la cruz.
Righetti, que es uno de los estudiosos de la liturgia, dice que esta oración, tal como la rezamos o como la encontramos en el misal tradicional, viene de San León. El Papa San León reinó en la iglesia en el 440, o sea, en los primerísimos siglos. Estas oraciones son así. Primero hay un anuncio solemne de por qué se va a rezar, cuál es el objeto de la oración. Entonces, si hay diácono, lo anuncia el diácono. Pedimos por y anuncia el objeto de la oración, por la iglesia, por el Papa, por los ministros sagrados, por toda clase de fieles, por los gobernantes, por los catecúmenos que van a ser bautizados mañana, por los herejes y cismáticos para que se conviertan, los que no creen en Dios, los que no creen en Cristo, por el pueblo hebreo y su conversión, por la conversión de los paganos. Después de que el diácono o el sacerdote, si no hay diácono, presenta el objeto de la oración que vamos a hacer, nos ponemos de rodillas. Todos los fieles, toda la iglesia reza por esa intención en silencio. Y después, puestos de pie, se hace la oración que la hace el sacerdote, rezando por esa intención. Y así, una y otra vez, vamos a anunciar el objeto de la oración. Son 10 oraciones, nos vamos a arrodillar. Vamos a rezar por esa intención, otra vez de pie, anunciamos la siguiente intención, nos volvemos a poner de rodillas. Después de estas oraciones, entramos en la tercera parte de la ceremonia de hoy, de la celebración de hoy, que es la adoración de la Santa Cruz. La Iglesia ha terminado su recomendación universal, ha pedido para todos, no ha quedado nadie excluido. Todos los habitantes de la tierra quiere la Iglesia que sean rociados con esta efusión de la sangre divina que brota en este momento de las venas del hombre Dios. Son alrededor de las 3 de la tarde que Jesús está derramando las últimas gotas de su sangre. Y después de haber derramado esa sangre sobre el mundo, ahora la Iglesia se dirige a sus hijos, los fieles cristianos, que conmovidos frente a la cruz la adoren y la veneren. Adoramos la cruz porque en la cruz nos remite a Cristo, que merece adoración y no simple veneración. La idea es la Iglesia invita a sus hijos ante las humillaciones del Señor a disminuir el peso de la cruz, dirigiendo homenajes hacia la cruz, hasta ahora infame y en adelante sagrada, bajo la cual camina Jesús hacia el Calvario y cuyos brazos extiende hoy sobre ella. Para Israel era motivo de escándalo, como dice San Pablo, para los paganos locura, pero para nosotros va a ser un trofeo de victoria y así va a ser cantada en esta liturgia. Instrumento máximo de salvación para los hombres. ¿Cómo nace esto de adorar a la cruz y esta adoración que hacemos ahora, que es un poco hacia donde nos va llevando toda la liturgia que hemos empezado con esa postración? Como muchos ritos de la Semana Santa y del año litúrgico nuestro romano, nacen en Jerusalén. Este rito de adorar la cruz nace en Jerusalén, era algo que se hacía en Jerusalén en el siglo IV. Conocemos la historia, pero la refresco un poco. Constantino vence en el 313 la batalla en el puente Milvio, y a partir de ahí la religión cristiana deja de ser perseguida y pasa a ser, sin ser la religión oficial del imperio, que eso se va a dar recién con Teodosio, un siglo después, pero a partir de Constantino, la religión católica goza de una cierta protección, de un cierto privilegio. Después de haber sido perseguida, pasa a esta nueva situación. Su madre, Santa Elena, que es reivindicada por Constantino, había sido apartada por su padre, la nombra emperatriz. Santa Elena tiene un poder especial ahora, una influencia especial, y es cristiana. Entonces, Santa Elena va a ir a Tierra Santa, va a buscar la cruz, la va a encontrar, y hechos milagrosos van a confirmar que es la cruz auténtica de Cristo, y encuentra también el INRI. Entonces, eso implica un gran movimiento de fe y de devoción del mundo cristiano, y que va a ir creciendo, increyendo. Se construye un santuario en el Gólgota, y
y ahí va a estar la reliquia de la Santa Cruz encontrada por Santa Elena. Santa Elena vuelve a Roma después de toda esta aventura de encontrar la cruz, y se lleva a Roma un pedazo de esa cruz que ha encontrado, y en un palacio que era de ella, Constantino, por pedido de ella, construye la Basílica de Santa Cruz de Roma, que se llama Santa Cruz de Jerusalén, porque Santa Elena la ha traído de Jerusalén, y ahí en esa capilla relicaria va a quedar buena parte del INRI y un buen pedazo de la cruz. Pero volvamos a Jerusalén, ahí ha quedado la parte más grande de la cruz, cruz que está manchada con la sangre de Cristo. Y el pueblo fiel empieza a ir en peregrinación, especialmente el Viernes Santo a Tierra Santa. Esta reliquia de la cruz se guardaba en un cofre de plata que solamente se abría el Viernes Santo y solamente ese día se permitía que los fieles se acerquen a verlo. Entonces, dicen que era toda una ceremonia, los peregrinos pasaban en fila y apoyaban la frente y los ojos sobre estas reliquias. Y cuenta Righetti que un diácono estaba al lado, firme, medio militar, controlando que ningún peregrino por atrevida devoción osara llevarse una pequeña astilla de la cruz, muy común de esa época y de toda la Edad Media. Imagínense todos estos peregrinos que tenían la gracia de llegar a Tierra Santa, apoyar la cabeza y los ojos sobre la cruz, las cosas que contarían al volver. Entonces generaba una gran envidia esa posibilidad de adorar así la cruz del Señor el Viernes Santo, y un gran deseo de todos los cristianos, muchos de los cuales nunca jamás iban a poder llegar a esta Tierra Santa. Y la fama de esta celebración y de esta adoración se va extendiendo, y el primer lugar donde cobra fuerzas es en Roma. En Roma tenemos la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén, y ahí está un pedazo de la verdadera cruz. Y entonces se empieza a copiar, el Papa empieza a copiar la práctica de Jerusalén, y el Viernes Santo se hace una adoración similar a la que se hace en Jerusalén. Pero no solamente en Roma, en esta basílica, está un pedazo de la cruz del Señor, sino que pequeñas astillas hay en varios templos de Roma, y se empieza a replicar esta adoración. Y ya después, por imitación, aunque no sea la verdadera cruz, pero es un leño que nos lleva hacia la cruz, en muchas iglesias se empieza a hacer una adoración de la cruz, aunque no sea una astilla de la cruz verdadera. Y poco a poco ya va a entrar como liturgia universal latina el adorar la cruz, la ostensión de la cruz y la adoración de la cruz de todo el pueblo cristiano el Viernes Santo. Aunque no era la cruz verdadera, como decía, es una figura de la cruz verdadera, y en definitiva los honores que rendimos no es al madero, sea el auténtico o no, sino auténtico en el sentido de el propio de Cristo o una imitación del mismo, sino los honores van dirigidos a la persona de Cristo, al mismo Cristo. Por eso la adoración y vale con cualquier cruz que dignamente represente la Santísima Cruz. Y así es como este rito se instituye para toda la Iglesia. Y esta tarde vamos a participar, o al menos vamos a seguir la participación. Se hace de este modo, lo conocemos por tantas veces que han participado, pero volvamos un poco. En el presbiterio el celebrante permanece de pie, el diácono va a buscar la cruz, entra con la cruz viene solemnemente con 2 ciriales a los costados, toda una procesión de entrada. El sacerdote o el obispo la espera, la cruz que la trae el diácono, y llega de este modo solemne. La cruz viene cubierta por un paño morado, y se va a hacer la ostensión. Los cirios quedan a los costados, la cruz la tiene el diácono, y el sacerdote descubre la parte de arriba, el INRI, pero sin descubrir la parte transversal del madero ni la cabeza del crucificado, y canta en un tono muy bajo: Ecce lignum crucis in quo salus mundi pependi. Este es el árbol de la cruz en el cual estuvo suspendida la salvación del mundo, o en el cual estuvo suspendido el Salvador del mundo.
Todos se postran de rodillas y se responde: adoremos al Señor nuestro Dios, venid y adoremos. Y esto se va a hacer 3 veces. Primero abajo, en el plano más bajo del presbiterio, después sobre la tarima del altar y después delante del altar en el punto más alto. ¿Por qué 3 veces? La primera ostensión de la cruz representa la primera predicación de la cruz entre los discípulos. Los apóstoles han huido, bueno, son convocados de nuevo, la Virgen los llama, y entre ellos se predican el misterio de la cruz y que tenía sentido que Cristo muera y acaba de resucitar. Se juntan en el cenáculo y reciben al Señor, ¿no? La primera predicación de la cruz entre los apóstoles. Por eso el sacerdote o el obispo que preside lo canta en un tono muy bajo. Es una primera predicación muy, muy pobre todavía. Y también esta primera ostensión de la cruz busca hacer una reparación de los ultrajes que recibe Cristo en los tribunales de Anás y de Caifás la noche del jueves al viernes santo. El sacerdote después sube el primer escalón, sube ya a la tarima del altar, a un costado todavía, descubre un poco más, descubre la cabeza y el lado derecho de la cruz, la muestra nuevamente al pueblo, la levanta y en un tono un poco más alto que el anterior, canta de nuevo: este es el árbol de la cruz en el cual estuvo suspendida la salvación del mundo. Todos nos ponemos de rodillas y respondemos: adoremos al Señor nuestro Dios. Esta segunda manifestación de la cruz representa la predicación a los judíos después de Pentecostés, la predicación a la sinagoga, los primeros convertidos que llegan, que los primeros son del pueblo hebreo, hacia los pies del Señor. Y también la Iglesia ofrece esta segunda ostensión de la cruz y este homenaje al Señor en reparación por los ultrajes que recibe Cristo en la casa de Pilatos. Todo el pretorio, la flagelación, la coronación de espina, la escena del leche homo, el ser preferido a Barrabás, el viaje ignominioso hasta Herodes y volver. Finalmente el sacerdote se pone ya en el medio, delante del altar, y vuelto hacia el pueblo, ayudado por el diácono, ya descubre completamente la cruz, la eleva y en un tono bien alto y bien fuerte, Ecce lignum crucis, este es el árbol de la cruz, canta, y todos los ministros los ayudan a completar el canto en el cual estuvo suspendido el Salvador del mundo. Los fieles arrodillados nuevamente cantan: adoremos al Señor nuestro Dios. Esta última manifestación, ya solemne y completamente descubierta, representa la predicación del misterio de la cruz al mundo entero, cuando los apóstoles, rechazados por la masa de la nación judía, se dirigen hacia los gentiles y van a anunciar al Dios crucificado más allá de los límites del Imperio Romano. Y este tercer homenaje rendido a la cruz es en reparación por los ultrajes que ha recibido el Señor en el Calvario. Don Guéranger comenta así esto: la Iglesia, al presentarnos la cruz cubierta con el velo, así ha llegado la cruz cubierta con el velo traída por el diácono, que después desaparece, ese velo se quita, para dejar llegar nuestras miradas hasta el trofeo divino de nuestro Redentor, quiere también significar la obcecación y ceguera de los judíos, que solo ven en este madero adorable un instrumento de ignominia, y al quitar el velo quiere significar la luz resplandeciente que tiene el pueblo cristiano por la fe, que le revela que el Hijo de Dios crucificado, lejos de ser objeto de escándalo, es por el contrario, como dice el apóstol, el monumento eterno del poder y de la sabiduría de Dios. En adelante la cruz, que acaba de ser tan solemnemente enarbolada, permanecerá descubierta y esperará sobre el altar la hora de la gloriosa resurrección del Mesías. La cruz se descubre, recordemos que en todas las iglesias donde se puede se cubren las imágenes y la cruz también está cubierta. Ahora esta cruz está descubierta y apenas termina esta celebración se descubren todas las cruces que haya en la iglesia. Y la cruz que hemos adorado, que hemos hecho esta ostensión así, va a quedar sobre el altar mayor. Todavía no, pero cuando termine la celebración.
No alcanza con ver la cruz, hay que adorarla. Entonces, una vez que se ha expuesto, se ha develado la cruz, ¿no? Se ha corrido el velo significando la fe, como decía Granger, que tenemos en el crucificado y en nuestra redención. Ahora nos vamos a acercar a adorar la persona adorable del Señor que ha muerto en la cruz. Y entonces el sacerdote haciendo 3 genuflexiones, primero la cruz la sostiene el diácono, el obispo o el celebrante sacerdote principal, 3 genuflexiones y adora la cruz besándola, arrodillándose y besándola. Y a partir de ahí lo van a hacer el diácono, todos los ministros del altar y todos los fieles. Los cantos que acompañan a la adoración de la cruz también tienen una antigüedad y una belleza muy notables. Son 2 grupos de cantos. Los primeros se llaman improperios y es como toda una teatralización, ¿no? Muy propia de la Edad Media. Son una serie de reproches amargos que el Mesías dirige a los judíos reclamándoles no haber creído. La fecha de aparición de estos improperios en esta liturgia no está muy clara, pero al menos vienen del siglo IX o X, y ya se encuentran parte de estos improperios en libros litúrgicos muy antiguos, del 600 y antes. Se van mezclando improperios con unos trisagios, ¿no? De 3 isagios de santo, ¿no? A Dios se lo nombra 3 veces mezclado con estos improperios. Los leo un poco porque tienen su fuerza. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Le habla Jesús al pueblo judío. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Y ahí vienen los trisagios. Santo es Dios, santo y fuerte, santo e inmortal. Ten piedad de nosotros. Y vuelve un improperio. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Santo es Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten piedad de nosotros. ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa. Qué amarga te has vuelto, para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado de tu Salvador. Y de nuevo el trisaque, santo es Dios, santo y fuerte, santo y inmortal. Yo por ti azoté a Egipto y a sus primogénitos. Tú me entregaste para que me azotaran. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, sumergiendo al faraón en el mar rojo. Tú me entregaste a los sumos sacerdotes. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo abrí el mar delante de ti. Tú con una lanza abriste mi costado. Pueblo mío, ¿qué te hice? Yo te guiaba como una columna de nubes, tú me guiaste al pretorio de Pilato, pueblo mío que te he hecho. Yo te sustenté con el maná en el desierto, tú me abofeteaste y me azotaste. Yo te di a beber el agua salvadora que brotó de la peña, tú me diste a beber hiel y vinagre. Yo te herí, yo por ti herí a los reyes cananeos, tú me heriste la cabeza con la caña. Yo te di un cetro real, tú me pusiste una corona de espinas. Yo te levanté con gran poder, tú me colgaste del patíbulo de la cruz. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Responde. Si la adoración de la cruz seguía y no alcanzaban los improperios, venía este segundo himno, que es muy bueno, que es muy hermoso, que se llama Crux Fidelis. Se le atribuye a un obispo francés de un lugar de Francia, Poitiers. Es del siglo VI este himno, al menos las fuentes que tenemos son del siglo VI, y con cierta seguridad se lo puede atribuir a este Venancio Fortunato, a este obispo. Crux Fidelis inter omnes arboruna nobilis, les leo la traducción de 3 estrofas. Oh cruz fiel, el más noble de todos los árboles, ningún bosque produjo otro igual, ni en hoja, ni en flor, ni en fruto. Oh dulce leño, dulces clavos que sostuvieron tan dulce peso. Canta la victoria que se ha dado en el combate más glorioso y celebra el noble triunfo de la cruz, y como el Redentor del mundo, venció inmolado en ella. Oh cruz fiel, el más noble de todos los árboles, ningún bosque produjo otro igual, ni en hoja, ni en flor, ni en fruto. Y sigue el himno, ¿no? Es todo un himno triunfal donde se alaba la grandeza de la cruz. En realidad no dice canta, sino pange lingua, o sea,
lengua, atrévete a cantar el glorioso triunfo de tu Salvador. Bien, mientras se cantan estos himnos tan antiguos y tan buenos, tan gloriosos, ¿no? Son los himnos triunfales de un combate. Termina la adoración que se hace mientras se canta esto, y el altar, por un momento, solo por un momento, se va a cubrir de un mantel, unos candelabros y una vela, porque va a tener lugar la última parte de esta celebración, que es la Santa Comunión. A esta liturgia, antiquísimamente, algunos libros muy antiguos la llaman la Misa de los Presantificados. La pre-santificado, ¿no? Una referencia a la Eucaristía preconsagrada, santificado como consagración, porque, claro, hoy no hay misa y la Eucaristía que se trae es de la consagración que hemos hecho en la misa de ayer. Ayer la liturgia de la Cena del Señor empezaba con el sagrario vacío, no tiene que haber santísimo, y se consagra lo que se va a consumir ese día, que como es la última cena y Jesús dio de la mesa del altar a los discípulos la comunión, así también en esa misa el sacerdote consagra sobre el altar y da de eso mismo que ha consagrado en ese momento a los fieles, y además consagra en previsión para hoy. Por eso esta parte de la misa, o a toda la liturgia por extensión, se le llamaba la misa de los presantificados. No hay consagración hoy, sino lo que se ha consagrado ayer. A pesar de que no queremos celebrar misa, la Iglesia ha renunciado a renovar sobre el altar la inmolación de la víctima divina. No por eso deja de alimentar a los fieles con la Santa Comunión. El diácono, mientras se prepara el altar, va hacia el lugar donde está la reserva y trae el Santísimo. El Santísimo viene acompañado por los ciriales. El Santísimo llega hasta el altar mayor, se coloca allí. Y ahí vamos a hacer el rito de la comunión como en la misa. Se empieza siempre por el Padre Nuestro, que es la oración que rezamos antes de comulgar. Danos hoy nuestro pan de cada día, con una especial referencia a la Santísima Eucaristía. Es el momento para pedir a Cristo las 7 peticiones del Padre Nuestro. Cristo en la cruz con los brazos abiertos, y también por eso el Padre Nuestro se celebra siempre con los brazos abiertos, en esta celebración y en la misa. Un dato curioso: después del Padre Nuestro tenemos esta oración: líbranos, Señor, de todos los males y concédenos. En la misa tradicional, esa oración, líbranos, Señor, de todos los males, se hace en secreto. Pero hoy se hacía en voz alta. Se hace en voz alta porque justamente a Cristo en la cruz con los brazos abiertos le pedimos que nos libre de todos los males, presentes, pasados, futuros. El sacerdote comulga primero él y después da la comunión a los fieles. Terminada la comunión, se hace una oración final y todos se retiran en silencio. De nuevo la austeridad de esta liturgia, ¿no? No hay saludo final, no hay bendición final. Todo termina con una oración post-comunión y se acabó. El altar, apenas termine la celebración, se va a volver a quitar las velas, la cruz, el mantel, va a volver a quedar desnudo, y así va a quedar todo el día de mañana hasta que finalmente el Señor resucite y tengamos la vigilia. Quisiera terminar leyéndoles una meditación que compone una carmelita en medio de la Segunda Guerra Mundial, una carmelita santa, ¿no? Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que antes de entrar en el Carmelo era Edith Stein. Muy, muy buena también en el contexto en el que ella escribe, plena guerra, y muy, muy llena de fe, contagiante, ¿no? Salve cruz, esperanza única. Así nos invita la Iglesia a saludar y homenajear la cruz en este día consagrado a la meditación de los sufrimientos amargos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que en ningún otro momento del año, la cruz se levanta ante nosotros y mantiene cautiva nuestra mirada. El crucificado nos mira y nos pregunta si aún seguimos dispuestos a mantenernos fieles a lo que le prometimos en nuestro bautismo
y que renovamos en nuestra primera comunión y confirmación. Y no sin razón nos hace esta pregunta. Hoy más que nunca la cruz se presenta como un signo de contradicción. Los seguidores del anticristo la ultrajan mucho más que los paganos cuando robaron la reliquia de la cruz que había sido encontrada por Santa Elena. La arrastraron por las calles y la quemaron. Paréntesis, eso pasó. La cruz que les decía que quedó en Tierra Santa y que da lugar a la adoración de hoy, finalmente los musulmanes en algunas de las tomas de Jerusalén la, la, la ultrajan a ese trozo de la cruz y lo queman y se perdió para siempre. Todas las astillas y reliquias de la cruz que tenemos vienen de ese pedazo grande que se había llevado Santa Elena a Roma. Hoy nuevamente deshonran la imagen de la cruz y se esfuerzan todo lo posible para arrancar la cruz del corazón de los cristianos. Y muy frecuentemente lo consiguen, incluso entre los que habían llegado a ser muy amigos del Señor. Por eso hoy el Salvador nos mira seriamente y examinándonos nos pregunta a cada uno, ¿quieres permanecer fiel al crucificado? Pensémoslo bien. El mundo está en llamas. El combate entre Cristo y el anticristo ha estallado abiertamente. Decidirnos por Cristo nos puede costar la vida. Profesar la fe cristiana y renovarla es una cosa terriblemente seria. Es una promesa al Señor del cielo y de la tierra. Ante nosotros cuelga el Salvador en la cruz, porque se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Él vino al mundo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Si queremos entregarnos al crucificado, tenemos que renunciar sin condiciones a nuestra propia voluntad y no tener más deseo que el cumplir la voluntad de Dios. Él nos habla en lo más íntimo del corazón a través del suave aliento del Espíritu Santo. ¿Queremos imitar a Cristo en su obediencia? Entonces debemos escuchar esa voz noche y día y seguir su mandato, es decir, crucificar cada día, cada hora, la voluntad y el amor propio. Nuestro Salvador cuelga ante nosotros de la cruz desnudo y solo, porque Él ha elegido abrazar la pobreza. El que quiera seguirlo tiene que renunciar a todos los bienes de la tierra, recibir agradecidamente lo que la providencia nos envía, privarnos con alegría de lo que Él nos haga faltar, no preocuparnos del propio cuerpo ni por sus pequeñas o grandes necesidades y enfermedades. El Salvador cuelga ante nosotros con el corazón abierto, ha derramado la sangre de su corazón para ganar el nuestro. ¿Queremos seguirle en santa pureza? Entonces nuestro corazón tiene que estar libre de todo deseo terreno. Jesús, el crucificado, sea el único objeto de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos. La grandeza de este compromiso nos asusta, no hay por qué temer. Ciertamente prometemos algo que está por encima de nuestras pobres fuerzas, pero no está por encima de las fuerzas del Omnipotente, y esa fuerza será la nuestra si nos confiamos a Él cuando Él acepte esta promesa de fidelidad. Así hizo el día de nuestro bautismo y quiere hacerlo hoy nuevamente. Es el corazón amante del Redentor que nos invita hoy a seguirlo. Él exige nuestra obediencia porque la voluntad humana es ciega y débil. No encontrará el camino mientras no se abandone totalmente a la voluntad divina. Él exige la pobreza porque las manos tienen que estar vacías de los bienes de la tierra para poder recibir los bienes del cielo. Nos exige la castidad porque solo el desapego del corazón de todo amor terreno hace libre el corazón para el amor de Dios. Los brazos del crucificado están extendidos para atraernos hasta su corazón. Él quiere nuestra vida para regalarnos la suya. Como ese ladrón en España que se subió al crucifijo de una iglesia para robarle la corona porque estaba hecha de metal precioso. Y el Cristo milagrosamente soltó un brazo de la cruz y lo abrazó. A cierto punto de su vida, el Señor estaba rodeado de todos sus discípulos y su mensaje resultó muy exigente y muchos lo abandonaron. Jesús se dio vuelta y preguntó a los 12 si ellos también querían irse. Pedro respondió con fuerza, Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Los ojos del crucificado nos están mirando hoy a nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta?
la misma de Pedro. ¿Dónde ir lejos de su amor? Salve cruz, única esperanza. Muy bueno. Bueno, muy bien. Que todo esto nos sirva para acompañar al Señor en este día y para vivir toda la celebración de esta tarde. Si hay alguna pregunta, es el momento, y si no, dejamos acá. Mientras surge alguna pregunta, la cruz del Señor que les contaba, que encontró Santa Elena, sufre un primer saqueo, es recuperada, y cuando es recuperada, para volverla a llevar a Jerusalén, lo hacen de un modo muy solemne, y, y eso sucedió un 14 de septiembre. Por eso el 14 de septiembre es como un nuevo Viernes Santo, pero con todo glorioso, ¿no? Y ahí es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Tiene su origen también en Jerusalén, en ese día que repusieron la cruz robada, la logran recuperar, rescatar y la introducen de nuevo en su santuario con una procesión solemne. Lo que pasa es que unos siglos después la vuelven a robar y ya ahí se pierde para siempre. Bueno, ahí justo me adelanté a la pregunta. ¿Qué pasó con la cruz desde la muerte de Cristo hasta que la encuentra Santa Elena? Bueno, eh, queda enterrada. De hecho, Santa Elena hace toda una investigación arqueológica con las herramientas de ese tiempo para poder encontrarla. Encuentra 3 cruces en el lugar donde había sido la crucifixión de Cristo, y para saber cuál era la verdadera, se ponen en oración ahí en Jerusalén, y con la cruz verdadera sucede un milagro, se curan unos enfermos y a partir de ahí pueden saber que era la cruz verdadera. Nada, Santa Elena está en el 300 y pico, pensemos que es bastante cercano a las fuentes, y bueno, la tradición de todos estos siglos nos trae esa confianza en que es la cruz verdadera y en torno a la cual ha habido tantos milagros y tantos han rezado. A ver. Para la adoración de la cruz, ¿hay que hacer genuflexión cuántas veces los fieles? El celebrante hace 3, y muchas veces para simplificar, porque si no sería imposible la procesión de todos los fieles hacen una antes de besar la cruz. ¿Podría recordar de quién es el último fragmento que citó? Es de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Era judía, filósofa, fenomenóloga, que después descubre a Santo Tomás, y a partir de Santo Tomás y sobre todo de la lectura de los textos de Santa Teresa, se termina convirtiendo. No solo se convierte, sino que después entra en la vida religiosa, una hermana de ella también. Y bueno, vivió en la Alemania nazi en un convento religioso de carmelitas, y en unos momentos de la persecución muere, ¿no? Asesinado. En la celebración del Viernes Santo, ¿es por una cuestión de espacio que solo los sacerdotes se postran porque está relacionado con la postración del sacerdocio? Bueno, el sacerdote representa de modo especial a Cristo cabeza, ¿no? El sacerdocio es una incorporación a Cristo cabeza. Pienso que por eso será. Desde siempre los fieles no se postraban, sino que se arrodillan en el momento en que el sacerdote se postra. Incluso si hay otros acólitos, los acólitos no se postran teniendo el espacio, sino solamente los presbíteros. Quería saber si podemos escuchar la charla más tarde. Bueno, sí, el padre Elvio después va a terminar de subir todas las charlas al canal de YouTube del centro, y todas las charlas de estos días van a quedar. ¿Nos podría pasar el texto de Edith Stein? Bueno, al final lo pongo en el mismo chat. La memoria de los dolores de la Virgen es opcional en la liturgia de hoy. ¿Desde cuándo se realiza? Es buena la pregunta, habría que investigarlo. No me acuerdo.
¿La cruz de Cristo fue usada después para crucificar a demás personas por el Imperio Romano? No lo sé, pero pensemos que hay tradiciones muy antiguas de que la Virgen recoge los elementos de la pasión, ¿no? De hecho, no solamente de la cruz, tenemos espinas de la corona de espinas, clavos, el, obviamente el santo sudario, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es de pensar que la Virgen también se ocupó de que la cruz quede conservada, digamos, ¿no? De hecho, el hecho de que 300 años después se la encuentre en un lugar especial y todo puede hablar de una cierta veneración o de un cierto lugar especial de la cruz. Ah, bueno, ahí Leo puso ya el link hacia el poema de la cruz, así que ahí lo tienen, lo pueden encontrar. Muy bien, bueno, un saludo para todos, muchas gracias por los agradecimientos. Y mañana seguiremos con lo propio del Sábado Santo. El trozo de la cruz que trajo Santa Elena a Roma, ¿lo robaron? No. Gracias a Dios trajo un trozo a Roma porque ese es el que quedó. Actualmente todavía se puede visitar y ojalá tengan esa gracia de pasar por esta iglesia relicario, digamos, de la Santa Cruz. Es una iglesia muy, muy antigua, aunque a lo largo de los siglos ha sido enriquecida con una serie de adornos, pero viene de la época de Santa Elena. Y al costadito de esa iglesia, hoy por hoy, está un relicario bien blindado, donde está reliquias de la cruz, clavos, de las espinas, un pedazo del INRI. Es un lugar muy conmovedor, ¿no? Y cuando estábamos en Roma, y creo que los hermanos de allá todavía lo hacen, ahora no por el coronavirus, pero el Viernes Santo íbamos a rezar el Via Crucis ahí, es muy tocante rezarlo ahí, porque también hay un lugar para rezar el Via Crucis. Y hay peregrinos, incluso ortodoxos, que van ahí. Me acuerdo, había un sacerdote con su sotana impecable, pero pelo largo, mujer y hijo. Nosotros pensamos, ¿quién es este? Y son ortodoxos que también van buscando bueno, reverenciar la cruz que es la que ha quedado, digamos, ¿no? ¿Desde cuándo, desde cuándo se hace? Se hace en todos lados la liturgia de las 7 palabras, digo. Eh, me imagino que se refiere al sermón de soledad que se suele hacer, en una tradición de hacerlo, una cosa no propiamente litúrgica. Litúrgica es esta ceremonia que hemos descrito, ¿no? Litúrgica en el sentido, una oración oficial de la iglesia que está en los libros litúrgicos. Sé que el sermón de soledad y la reflexión sobre las 7 palabras que solía seguir a esto o seguir al Via Crucis que se reza por la tarde es algo muy tradicional también, pero el origen, cómo nace y toda la historia sería otra de las cosas para investigar. INRI es el cartel, sí, y eso es Nazarenos Rex Judeorum, ¿no? Que está escrito no solamente en latín, sino en griego y en hebreo o en arameo, no me acuerdo. Lo que hay en Roma obviamente no es el pedazo entero, sino una parte, pero se llega a leer parte de la inscripción. En Jerusalén no quedó ninguna reliquia. Tal vez han llevado ahora, o no ahora, pero siglos después, de la misma que había en Roma. No lo sé con precisión, pero sí puedo decir con precisión que el trozo grande de la cruz, la parte más importante, se pierde. Se pierde en esa última invasión musulmana con todas las vejaciones a las que la han sometido. Los clavos, bueno, hay muchos clavos, tienen que haber sido 3 nomás. Ciertamente en este lugar, en Santa Croce en Jerusalén, hay clavos, pero hay muchos más. O sea, el fervor y el deseo de tener clavos de la cruz de Cristo en los medievales y en las cruzadas hacía que fácilmente a muchos clavos que encontraban ahí se le atribuye el haber sido de Cristo. Eh, no lo sé, pero lo cierto es que se pueden ver clavos de la época y me inclino a pensar que los que están en la iglesia de Santa Cruz tienen un, un aval bueno, ¿no? De que seguramente son auténticos. Al menos todos los que tenemos dando vuelta
sirven mucho para la devoción, para entender cómo tiene que haber sido la pasión, viendo el tamaño, la forma y el origen, ¿no?, de Tierra Santa. En Tierra Santa sé que hay un lugar donde se construyó un templo y uno puede poner la mano en el puesto donde se sostuvo el coso de la cruz. Sí, se construyó una basílica en el Gólgota mismo. Muy bien, bueno, un saludo para todos y estaremos muy unidos en la celebración de la tarde. Y muchas gracias por acompañarnos este día. Un saludo.